Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso y el de la mesa directiva. El que suscribe, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, servidor de todas y todos ustedes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, viene a someter a consideración de mis compañeras y compañeros legisladores aquí presentes la presente iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población del planeta. El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este instrumento jurídico internacional tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las personas con algún tipo de discapacidad. México, nuestro país, firmó la convención y ratificó el protocolo facultativo de esta el 30 de marzo del año 2007, por lo que es una norma obligatoria para nuestro país. De esta forma, se adquirió la obligación de adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, existe la obligación para el Estado mexicano de adaptar los ordenamientos jurídicos para que se puedan hacer valer plenamente los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria. En este sentido, es insuficiente el contenido del párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que prohíbe la discriminación, sí, entre otros supuestos por motivo de discapacidad, considerando que la Convención tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, para ellos no solo evitar sean discriminados. Con fundamento en el artículo 4, numeral 1, inciso A, de la Convención en cita, existe la obligación de adoptar todas las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en este instrumento jurídico internacional, por lo que se hace necesario visibilizarlos y reconocerlos en el rango constitucional local, para que se adopten las medidas pertinentes que garanticen la plenitud de sus derechos mediante ajustes razonables. Por lo anterior, se estima necesario reformar el artículo 1 en nuestra Constitución Política del Estado de Guanajuato, adicionando un párrafo 5 recorriendo los siguientes respectivamente. A efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por lo que hace a impacto jurídico. Se armoniza la Constitución del Estado de Guanajuato con el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad. Diputado, ¿me sí. permite? Solamente que mientras un diputado está presentando una iniciativa no puede haber una participación, o no sé para qué efectos, diputada Irma. Para moción, señor presidente, porque nadie está poniendo atención. Gracias. Por favor, reitero lo que comentamos al principio, por favor guardar el orden y sobre todo permitir que quien está haciendo uso de la voz lo haga y se le esté prestando atención. Adelante, diputado Ernesto Alejandro, gracias. Gracias, compañeros y compañeras, gracias, diputado presidente. Impacto jurídico. Se armoniza la Constitución del Estado de Guanajuato con el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la obligación que existe de adaptar la legislación local a esta. Impacto administrativo. Dada la naturaleza de la presente iniciativa, no existe impacto administrativo alguno. Impacto presupuestario, lo mismo que el anterior. Impacto social, se reconocen los derechos de las personas con discapacidad para permear en todo el sistema jurídico administrativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este Pleno para su aprobación el siguiente decreto, artículo
único. Se reforma el artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, adicionando un párrafo 5º, recorriendo los subsecuentes respectivamente para quedar como sigue. Artículo 1. En el Estado de Guanajuato, las normas relativas, todas las autoridades para los efectos, el párrafo correspondiente, el que se agregaría, sería el siguiente. Esta Constitución reconoce y garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Para promover la igualdad y eliminar su discriminación, se adoptarán por todas las autoridades en el Estado de Guanajuato todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables que garanticen la plenitud de sus derechos. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Ernesto.